¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video. Dado el cuadrilátero ABCD, que es paralelogramo, E es punto medio de AB, F es punto medio de CD, probar que AFD es paralelogramo. Voy a recordar lo que es un paralelogramo. La definición me dice que es un cuadrilátero, o sea, tiene 4 lados. Y que los lados opuestos son paralelos. Esa es la definición de paralelogramo. Cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos. A partir de la definición de paralelogramo, resultan algunos teoremas. 8.1 me dice que los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes. Lo mismo pasa con este ángulo. Es congruente con este ángulo porque son ángulos opuestos en un paralelogramo. Otro teorema que el libro señala como teorema 8.2 dice que en un paralelogramo los lados opuestos son congruentes. Este lado y este lado miden lo mismo. Este lado y este lado, por ser opuestos, son congruentes. Lo dice el teorema 8.2. Pregunta: si tenemos un cuadrilátero, ¿cómo sabemos cuándo es paralelogramo? Afortunadamente, el libro tiene unos teoremas para responder a esta pregunta. Por ejemplo, el teorema 8.4 de alguna manera es el recíproco del teorema 8.2. Otro teorema bastante importante y que voy a hacer uso de él para resolver mi ejercicio es el teorema 8.5, que me dice, si tengo un cuadrilátero y cumple lo siguiente: que un par de lados opuestos del cuadrilátero son congruentes y además paralelos, con esto es suficiente para decir que el cuadrilátero es paralelogramo. Repito, los lados opuestos congruentes y paralelos, entonces el cuadrilátero es paralelogramo. Volvamos a nuestro ejercicio. Nos piden probar que el cuadrilátero AEFD es paralelogramo, dado que el cuadrilátero más grande ABCD lo es, y además que E y F son puntos medios de los segmentos AB y DC. Para solucionar nuestro ejercicio, el ejercicio de probar que este cuadrilátero es paralelogramo, se hace mediante dos columnas. En la primera columna, afirmaciones, y en la segunda columna, razones. Por ejemplo, primera afirmación: el cuadrilátero ABCD, el más grande, es paralelogramo. ¿Por qué? Porque eso nos lo da el ejercicio. Al igual que el punto E y F son puntos medios de AB, del segmento AB y del segmento DC. Esto me lo da el ejercicio. Muy bien. Vamos a escribir una tercera afirmación: el segmento AB es congruente con el segmento DC. Esto por el teorema 8.2. Siempre en todo paralelogramo los lados opuestos son congruentes. Una cuarta afirmación es decir que el segmento AE es congruente con el segmento DF. Esto gracias a las afirmaciones 2 y 3. Las afirmaciones que me dicen que estos lados son congruentes y que estos puntos son puntos medios. Entonces, parten los segmentos en segmentos iguales. Afirmación 5, voy a decir que el segmento AB es paralelo con el segmento DC, por la definición de ser paralelogramo. Afirmación 6, voy a decir que el segmento AE es paralelo con el segmento DF, porque ya sabemos que todo el segmento es paralelo con todo este segmento. Y estos segmentos pertenecen al segmento más grande. La razón es por la afirmación 5. Bueno, muchachos, atentos a la afirmación 4 y afirmación 6, que me dice que estos dos lados son congruentes. Esto es la afirmación 4. En la afirmación 6 estoy diciendo que estos lados son paralelos por la afirmación 6. Entonces, tenemos todas las condiciones del teorema 8.5,
que nos decía, si un cuadrilátero, en este caso AEFD, cumple que tiene lados opuestos congruentes, mire que sí son iguales, y paralelos, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo. Entonces decimos ya en la afirmación 7 lo que queríamos probar. AEFD es paralelogramo, es lo que vamos a escribir ya en la afirmación 7. AEFD es paralelogramo. ¿Por qué? Por el teorema 8.5. Teorema 8.5, gracias a la afirmación 4 y 6. Voy a bajar la cámara para que vean todos los pasos que hice para demostrar nuestro ejercicio. Voy a repetir. Las demostraciones se hacen con dos columnas. En la primera, afirmaciones, y la segunda, razones. Empiezo a afirmar ciertas proposiciones y al frente les estoy dando las justificaciones. O empiezo a recorrer el camino hasta que finalmente llego a la conclusión. Llego a la conclusión gracias al teorema 8.5 y las afirmaciones 4 y 6. 4 y 6. Teorema 8.5 nos dice, repito, que si un cuadrilátero tiene lados opuestos congruentes y paralelos, entonces ese cuadrilátero se trata de un paralelogramo. En este caso, el cuadrilátero A, E, F, FD y DA, todo este cuadrilátero A, E, FD es un paralelogramo. Lo que nos pedía el ejercicio inicialmente. Probar que es un paralelogramo y eso es lo que acabo de hacer. Bueno, muchachos, aquí les presento toda la prueba. Tanto la columna de las afirmaciones como la columna de las razones. Usé estos pasos para al final llegar a la conclusión de que el cuadrilátero AEFD es paralelogramo. Y aquí lo puedo presentar de una mejor manera. Espero haberme hecho entender. Muchas gracias por ver este video. Hasta una próxima.